Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en esta mañana. Si gusta inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Muchas gracias, Señor, te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra una vez más. Gracias porque has sido fiel, Señor, y durante tanto tiempo, Señor, has sido paciente y longánimo, Señor. Y nos has ayudado hasta hoy, Señor, a compartir tu palabra, abrir en nuestro entendimiento, Señor, y poder conocerte a través de la palabra que tú nos has dado, Señor. Una vez más suplicamos, Señor, que nos ayudes, que puedas hablar al corazón de los presentes, Señor, que tú puedas declarar la verdad por tu Espíritu y puedas abrir un mundo nuevo, Señor, ante nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. La semana pasada empezamos con un tema acerca de grande es el misterio de la piedad. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias y fuéramos a 1 de Timoteo 3:16. Vamos a recordar el mismo tema que se nos dijo la semana pasada. 1 de Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A manera de un breve resumen, se nos explicó que cuán grande es esta bendición que Dios nos ha dado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Como se nos explicó la semana pasada, pues la palabra misterio tiene que ver con algo que en el Antiguo Testamento no se conocía, que la gente realmente no había comprendido, no se les había mostrado, pero que en el Nuevo Testamento ya se había revelado. Y en este caso se habla acerca de una grande piedad. Y la palabra piedad tiene que ver con alguien que es piadoso. La palabra en original griego es eusebeia, que quiere decir piedad, piadoso. Y esa palabra piedad quiere decir alguien que tiene misericordia, conmiseración, que siente lástima. O sea, en otras palabras, este misterio que nos está hablando el apóstol es que Dios desde los cielos vio nuestra condición humana, nos vio perdidos, nos vio en pecado, nos vio con nuestras vidas destruidas, nuestras familias hechas pedazos, nos vio de veras vacíos, sin rumbo, sin entendimiento de cuál era nuestro propósito en esta tierra, y tuvo compasión, porque finalmente nos dedicábamos a las cosas de este mundo y Dios veía que no entendíamos que éramos más que simplemente que el comer, que el vestir y el trabajar. Somos almas eternas. Somos almas eternas que un día vamos a estar en su presencia y vamos a dar cuenta por todas las cosas que hemos hecho en esta tierra. Y Él, como buen juez, como juez justo de la tierra, iba a tomar la decisión ahí mismo de llevar a cabo un juicio para ya sea llevarnos a la gloria o llevarnos a la condenación eterna. Y lo que Cristo quiere es que estemos con Él para siempre. Pero Dios es santo, Dios es puro, Dios es recto, Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Él tiene sus normas, tiene su regla, tiene su manera de vivir en este mundo y Él nos deja en la libertad de escoger vivir así o no vivir así. Pero al final tendremos que responder por nuestros actos, por nuestros pensamientos, por nuestras intenciones. Y Él, no queriendo que nos perdamos, vino, se manifestó para podernos dar la salvación. Y hoy quisiera tocar el primer punto de todos estos enunciados que se nos acaban de dar para ir explicando de uno por uno. En las próximas semanas vamos, si Dios permite, a ir hablando acerca de cada uno de estos puntos. Grande es el misterio de la piedad. Y para empezar, como dice aquí, si gusta poner otra vez el versículo, Dios fue manifestado en carne. Ese es el primer enunciado de este grande misterio,
que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios ha hecho esto? Dios, el creador del cielo y de la tierra, de todas cuantas cosas conocemos, se dignó tomar un cuerpo humano y venir a vivir entre nosotros. Hace un tiempo vi un video que la verdad es muy impresionante. Ese video es algo muy simple, es algo muy llano. Se ve un ser humano y como si la cámara se empezara a alejar hacia arriba. Y entonces el ser humano desaparece y queda la ciudad, queda el estado, queda el país, queda el continente, queda el mundo. Y luego se aleja del mundo y se ve el sol. Y luego te alejas del sol y se empiezan a ver otros planetas y otras galaxias. De tal manera que llegas a una conclusión: no somos nada. Finalmente ese ser humano con el cual empezó la imagen desaparece por completo. Y la imagen se sigue alejando, alejando y alejando. Y cada vez los planetas que de pronto se ven enormes, o las constelaciones que se ven enormes, desaparecen y quedan en nada. Querido amigo, no somos nada. Nada realmente. Pero cuánta soberbia hay en el corazón del ser humano. Cuánto mal hay en el corazón de los seres humanos, creyendo que somos algo, que valemos algo. ¿Sabe? Si hoy valemos algo, nada más es por Cristo. Nada más por Él. Porque para Él fuimos valiosos. Porque para Él somos algo digno por el cual Él dio su vida. Se atrevió a hacer eso. Se atrevió a descender desde donde Él está, el tercer cielo, tomar un cuerpo humano y a venir a vivir con nosotros. Se despojó de todo. Y siendo Dios, ¿cuántas veces los seres humanos no son capaces de ceder, no sé, un peso, 10 pesos, 20 pesos? ¿Cuántos seres humanos matan simplemente por 500 pesos, por 1000 pesos? ¿Cuántos seres humanos tienen pleitos terribles en la casa por una herencia, por tener una casa, por tener una propiedad? ¿Cuántos los seres humanos odian a aquellos que los engendraron porque quieren quedarse con las posesiones de la casa? ¿Cuántos hijos menosprecian a los padres porque no le dan la libertad que ellos quieren? ¿Cuántos padres abusan de los hijos y no les permiten tener una vida plena porque los quieren controlar y dominar? O sea, en otras palabras, estamos hablando de una situación en donde los seres humanos asumen que son algo o tienen algo y no son nada. Y Dios, en este sentido, tomó toda su gloria y la puso en un ser humano y vino a manifestarse a nosotros. Él es el creador de todas las cosas. Él se manifestó, dice. La palabra manifestar es faneró, que quiere decir poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, hacer manifiesto, mostrar. ¿Cuánta gente dice, ¿dónde está Dios? A ver, tanta maldad, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no nos ayuda en todos los problemas que tenemos aquí? No es cierto, Dios no existe. El apóstol lo dice muy claro. Él fue manifestado en carne. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es Dios hecho carne. Él tomó el cuerpo y vino y se manifestó a nosotros. Y con sus hechos, con sus palabras, con su testimonio, Él demostró ser quien es. El Dios creador de todas las cosas. Vamos a ver un texto que está en Hebreos, que habla acerca de esa divinidad, que habla acerca de que Jesús es realmente Dios. En Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. De hecho, podemos leer todo lo que es la carta a los Hebreos y es toda una explicación de que Jesús es Dios realmente. Pero quiero tomar nada más esta parte para que entendamos lo que nos está diciendo el apóstol. Dice que en tiempos pasados Dios hablaba por medio de sus profetas. Tú puedes leer en el Antiguo Testamento cómo Dios enviaba a un profeta. Envió a Samuel, envió a Elías, envió a Jeremías, envió mucha gente a hablarle al pueblo de Israel. Ve y dile al pueblo y diles: así ha dicho el Señor. Y ellos, fieles al llamado, iban y hablaban al pueblo las palabras de Dios. A través de Moisés Dios habló al pueblo, a través de esos profetas. De esa manera podemos entender que Dios enviaba su mensaje. A través de Moisés dio la ley. A través de esos jueces, de esos profetas, Dios mostraba su voluntad al pueblo y quería guiarlos por el camino correcto. Y tú puedes leer en la Biblia que una y otra vez ese pueblo se desviaba y terminaba adorando ídolos y terminaba en inmoralidades sexuales terribles, terminaban robándose, mintiéndose, defraudando, a pesar de las amonestaciones de los profetas. Pero dice el apóstol aquí: en los postreros días, en los últimos días, Dios ya no nos habló por medio de profetas, sino por medio de su Hijo. Él mismo vino para hablarnos. Él mismo vino a manifestarse, ya no por medio de intermediarios, sino Él mismo. Y no solamente vino a hablarnos, sino que vino a mostrar la gloria de Dios, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí no estamos hablando de una imagen. O sea, imagina un foco y lo prendes e irradia. Hay luz, hay calor. Y no es que llegues con un espejo y le pongas el espejo y se parece, mira, aquí está el foco. No, no es así. Es como si tuvieras dos focos. La misma imagen, la misma sustancia. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y las declaraciones que dice aquí, dice que es el heredero de todas las cosas y que por Él se sustenta la vida en este planeta. Si hoy usted tiene vida, es porque Jesús le da la vida. Si hoy tiene un plato de comida, es porque Jesús se lo da. Si tiene un trabajo, es porque Jesús se lo dio. Si tiene familia, es porque Jesús le permitió tener la familia. Jesús tiene ese poder. Escucha a todos, atiende a todos. Solamente Dios puede hacer eso. Ningún ángel puede hacer eso. Al contrario, Él fue manifestado. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En otro pasaje dice que fue hecho inferior a los ángeles. ¿A qué se refiere eso? Que tomó una forma humana y vino a vivir con nosotros. Y los seres humanos somos menores en potencia que los ángeles, por eso fue hecho menor. Pero después dice: fue hecho tanto superior. ¿Por qué ahora fue hecho tanto superior? Por lo que Él hizo. Por haber venido, por haber tenido un cuerpo, por haber entregado su vida hasta la muerte. ¿Cuál es ese nombre que le ha sido dado? Mire, ahí en Filipenses 2, capítulo 8, del versículo 11. Filipenses 2, versículos del 8 al 11 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre que Jesús heredó, el Señor. Y esa palabra, el Señor, es kurios en griego, dueño, amo absoluto de todas las cosas. Él es Dios verdadero. Jesús vino y dio la cara para aquellos que exigen que dé la cara. Que como ya hablamos hace unas semanas, la conciencia, la creación, todas esas cosas dan testimonio de que Él es Dios, de que Él existe, de que Él es real. Pero si no bastaba, Él vino, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Siendo Dios, siendo todopoderoso, habiendo hecho todas las cosas, se humilló a sí mismo. No tomó en cuenta el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino dijo, no, me despojo de todo. Tomó un cuerpo humano que ya era humillante para Él, y siendo ser humano, vino a servirnos. Se hizo el más pobre de todos, el más humilde de todos, el servidor de todos. Se puso por debajo de todos y después entregó su vida para que pudiésemos ser salvos. Por eso Dios lo tomó, el Padre, y lo exaltó hasta lo sumo. Dijo, porque nadie hace eso. Él fue obediente hasta la muerte. Él se humilló hasta la muerte por amor a todos ustedes, para que entiendan que la felicidad no es que seas un egoísta, es que ames a los demás, es que pienses en los demás, es que pongas tu vida por los demás, que vivas para el bien. Como dice el Eclesiastés, puedes vivir 2000 años, pero si nunca hiciste el bien, ¿de qué sirvió tu vida? ¿De qué sirve una vida así? De nada. No experimentas la paz, el gozo de haber amado a otro. No experimentas la bendición de haber dado tu vida por otros, de sentirte útil, de saber que hiciste algo bueno por alguien. Siempre para ti, siempre para ti, siempre para ti. Vas a quedar bien vacío, porque eso nunca te va a llenar. Tu ojo nunca se va a cansar de ver, tu oído nunca se va a cansar de oír. Nunca, porque siempre va a querer más y más y más. Lo único que te puede llenar es el amor de Cristo. Es lo único. Y por eso Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y mucha gente toma ese pasaje para decir, mira, ahí dice que Jesús no es Dios. Fue engendrado, fue creado. Por lo tanto es una creación, Él no puede ser Dios porque Dios es eterno. No está hablando de eso. La palabra engendrar aquí no es haber dado a luz, no es haber tenido un inicio, un principio. Hay un versículo en la Biblia que dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos. Cuando tú comparas esas dos palabras, engendrando, una mujer engendrando, la palabra es alumbramiento, venir a existir, empezar un comienzo. Pero esta palabra engendrar, lo que está queriendo decir es un nombramiento. Lo que estaba haciendo Dios, el Padre, es decir, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Estaba introduciendo a Jesús al mundo, a Jesús que había existido desde la eternidad, pero que el mundo no conocía. Los hebreos conocían al Padre, habían oído del Padre, que Dios era el Padre. Los hebreos no tenían ningún problema con el Espíritu del Señor. Sabían que existía el Espíritu del Señor, pero no habían oído del Hijo hasta que se manifestó. Y en ese momento es, yo te he engendrado hoy. No como un sentido de creación, sino de nombramiento. Tú eres mi Hijo, el heredero de todas las cosas. Conózcale el mundo. Adórenle todos los ángeles, porque Él es Dios.
y se manifestó Jesús a la vida de los hombres. ¿Por qué hijo? Porque Jesús de manera voluntaria, se sometió al Padre. Siendo Dios, dijo: yo voy a obedecer al Padre, voy a glorificarte, voy a honrarte, voy a servirte y voy a dar mi vida por esos que tú creaste. Porque viven de manera miserable, porque viven muy mal, porque viven en tristezas, en abandono, viven en pecado, viven destruyéndose. Quiero rescatarlos. Yo pongo mi vida en expiación y voy a hacer todo lo que tú me pidas, Padre. Por eso es hijo, porque se sometió voluntariamente a su Padre. No porque fuera criado, simplemente porque Él nos amaba y tomó esa decisión. Ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Eso es manifestarse en carne. El dador de la ley, el que creó toda la ley para que pudiésemos vivir en justicia, para que pudiésemos vivir en orden y en amor, y que va a condenar a aquellos que en un momento dado no obedezcan a la ley. Él mismo vino a sujetarse a la ley. Él mismo vino a someterse a sus preceptos y los vivió de tal manera que leemos en el Evangelio lo glorioso que fue su vida. Una vida preciosa, sanando enfermos, dando de comer, dando palabras de aliento, bendiciendo a la gente, curando enfermos, sacando demonios, siendo una persona llena de amor. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de vivir en las palabras de Dios. Esa es la vida que viene. Jesús la manifestó perfectamente. Y ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Por eso es tan grande ese misterio de la piedad, porque nos pudo haber dejado. Ahí está mi palabra, ahí están los testimonios. No los quisiste, vas a ser condenado. Pero no lo hizo, sino que se acercó, tomó un cuerpo humano y vino a morar con nosotros. Se hizo uno con nosotros, para que ahora sí Él pudiera entendernos, para que ahora sí nosotros nos pudiésemos acercar con confianza, sabiendo que Él vivió lo mismo que nosotros, sabiendo que Él también padeció las mismas cosas que nosotros. Sin embargo, Él venció en todas las cosas. Y por haber hecho eso, Dios lo hizo el Señor de todas las cosas. Se hizo uno con nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, dice: mira, Jesús es tu sumo sacerdote. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Es el que intercede ante Dios por el pueblo. Le pide a Dios: Señor, ayúdalos, ten misericordia, perdónalos, sé paciente con él, déjame cavar y abonar, le voy a ayudar para que pueda arrepentirse, para que deje sus pecados, para que te conozca a ti. No envíes tu juicio, no envíes tu ira todavía, espera. Eso hace un sumo sacerdote. Y claro, el sumo sacerdote, si tú lo lees en el Antiguo Testamento, ofrecía sacrificios en donde se sacrificaban a las víctimas para que las personas fueran perdonadas. Pero Él ya se sacrificó a sí mismo. Así que el Padre, cuando ve a Jesús, ve el sacrificio hecho, el cumplimiento de la ley, y escucha las oraciones de Jesús. Y cuando Jesús te ve a ti, Él sabe lo que estás pasando. Él entiende tus tentaciones. Él entiende tus problemas. ¿Por qué? Porque Él los vivió. Porque Él caminó por este mundo experimentando la injusticia de este mundo, el rechazo de este mundo, la crueldad de este mundo, el odio de este mundo. Mas sin embargo dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jamás. Él siempre venció las tentaciones.
Él siempre supo contenerse, siempre tuvo dominio propio, siempre tuvo una respuesta para vencer con bien el mal. Dios manifestado en carne, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su sabiduría, Él nos bendice porque nos entiende. Por eso nos podemos acercar a Él, porque es compasivo, porque es amoroso, porque es tierno. Por eso dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Jesús dio la vida para que tú pudieses ser salvo, ¿no te dará lo que necesites para salir adelante? Acerquémonos pues a ese trono de la gracia. Trono de la gracia es un trono donde es el favor de Dios para la humanidad a través de la sangre de Cristo. ¿Necesita la salvación? Vaya a Jesús. Acérquese. Si a algo vino Jesús es a perdonar tus pecados. A eso vino. Por eso el sacrificio. No para hacerte rico, no para darte lo que tú quieras. No, te lo puede dar si tú quieres. Pero Él sabe que eso es lo que no necesitas. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Tú necesitas ser otra persona, tener otro corazón, tener otra mente y conocerle a Él para ser uno con Él. Por eso acércate confiadamente, porque Él sabe lo que padeciste. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe de tus odios, de tus rencores. Él sabe de tus rebeldías. Él sabe de tus miedos. Él sabe de tu inseguridad, porque Él la vivió. Y Él la vivió de una manera mucho más grande, porque Él es santo. Porque ahí en el Getsemaní podemos leer cómo Él lloraba antes de ser entregado y sudaba sangre de la angustia de lo que se le venía. Él hubiera deseado no pasar por eso. Él hubiera deseado no tomar esa copa, pero dijo, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando el Padre dijo, bebe la copa hasta el fondo, la bebió. Y como un cordero, manso, humilde, se entregó en la cruz. Y ahí pudimos ver el amor de Dios, la gloria de Dios, su misericordia y su perdón. Y por eso hoy nos podemos acercar con confianza a Dios y decir, perdóname, por Cristo. Yo no tengo nada que darte. Yo no tengo nada que ofrecerte, Señor, pero solamente por Cristo. Porque entendí que le intereso. Porque entendí que me ama. Y entendí porque Él quiere salvarme. Es por eso, se hizo uno con nosotros. Se hizo uno. Así que acerquémonos confiadamente a ese trono. Dejemos las dudas, dejemos la incredulidad, dejemos la malicia para con Dios y entendamos que podemos confiar en Él. Podemos encomendarle nuestras vidas. Podemos descansar en Él. Por cuanto Él se despojó de todo, vino a humillarse y vino a salvarnos. Confiemos en nuestro Señor Jesús. Como dice el apóstol ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. ¿Qué es humillarse? Deja de luchar. Deja de contender con Dios. Reconoce que Él es el Dios verdadero. Jesús es Dios. Reconoce que Él es el que tiene el poder. Reconoce que Él es el único que te puede liberar de tus pecados. Reconoce que Él es el único que puede hacer de tu vida algo bueno, algo hermoso.
que Él es el único que puede sacar de tu corazón cosas preciosas, que Él es el único que puede llenar todo tu vacío. Humíllate delante de Él, reconócelo, entrégate a Él, dale tu vida, humíllate bajo su poderosa mano, así como Jesús lo hizo. Jesús se humilló delante de su Padre y todo lo que el Padre le pidió, Jesús lo hizo. Y por eso tuvo esa bendición tan grande Jesús. Por eso fue exaltado hoy hasta lo sumo. Está a la diestra del Padre. Y ha heredado todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Echa tu ansiedad sobre Él. Dale tus miedos. Dale tus temores, tus inquietudes. Déjaselas a Él. Porque Él tiene cuidado de ti. Es tiempo de dejar de dudar. Es tiempo de dejar de contender con Dios. Dios se ha manifestado, sí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El mundo lo niega. El mundo busca cuanto pretexto se le ocurre para negar a Cristo. Que no es cierto, que no hay evidencias históricas, que la gente, los historiadores no están de acuerdo, son puros mitos. Es lo que la gente habla y dice. No quieren entregarse, eso es todo. Pero ahí está Jesús, con un testimonio muy poderoso. Él puede quitar la maldad de este mundo. Claro que puede hacerlo, pero no lo va a hacer como nosotros queremos. Él le va a quitar la maldad al que diga: yo, Señor, yo soy ese hombre, yo soy ese pecador, límpiame. A mí, al que reconozca sus pecados, al que los confiese y se aparte, ese, dice, alcanzará misericordia. Ese será limpio. No tu enemigo al que odias, no a tu esposa que no te hace caso, no a tus hijos que no te obedecen. Él no los va a cambiar mientras tú no cambies. Cuando tú cambies, cuando tú reconozcas lo que tú tienes que hacer, entonces, cuando tus hijos vean la obra que Dios hizo en ti, ellos van a cambiar. Cuando tu esposa vea eso, tu esposa va a cambiar. Cuando tu esposo vea eso, entonces vendrá la mano de Dios. Vendrá la salvación para esa familia, para ese mundo. Cuando los cristianos realmente vivan como Cristo manda, vendrá la visitación de Dios para salvar al mundo. Pero si hoy la luz está llegando a usted, el llamado es para usted, no para nadie más. Dios lo conoce, Dios sabe quién es usted, te conoce por nombre, te conoce desde el vientre y desde antes. Y sabe dónde vas a caminar y dónde vas a terminar y cuál va a ser tu destino. Y hoy Dios te llama para que estés con Él para siempre. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Esta es el misterio de la piedad, que Jesús se manifestó en carne. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar el estudio. Henos aquí, Señor, una vez más, delante de tu presencia, Señor, estudiando tu palabra, la cual dice la Escritura misma que es la verdad, Señor. Y si tu palabra dice que es la verdad, así es. Y si la palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros, es porque así es, Señor. Y ya lo demostraste. Te manifestaste ante nosotros, Señor. Te revelaste, Señor, ante nosotros. Te mostraste, Señor. Dijiste: heme aquí, aquí estoy. Y todo aquel que crea en mí será salvo. Todo aquel que deposite su confianza en mí no será defraudado. Todo aquel que crea en mi palabra vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá eternamente. El que crea en mí no permanecerá en muerte para siempre.
será resucitado en el día postrero para vivir conmigo. Señor, que tu buen espíritu, Señor, traiga al corazón todas estas palabras, Señor. Que testifique de la verdad. Que traiga, Señor, la salvación a los presentes. Que traiga el gozo, la paz de una relación contigo, Señor. Una revelación de Cristo. Un entenderte como eres. El Dios verdadero, el Dios glorioso, dueño de todas las cosas. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias porque siempre nos bendices. Recibe toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.